Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre desde la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile. Fernando Lagos se va a ocupar de todo el tema técnico. Están con nosotros Comercial Pío Nono. Todo para tus neumáticos en Comercial Pío Nono. Revisión de 10.000 kilómetros, cambio de aceite, tren delantero, alineación, balanceo en un lugar con tradición. Comercial Pío Nono. Busca tu sucursal más cercana en Comercial Pío Nono. Y si vas de paseo al Cajón del Maipo, Terráqueo Restaurant a 5 minutos de la Plaza de San José. Encuéntranos en redes sociales como Terráqueo Restaurant o Terráqueo-Restaurant. Y la comida árabe hoy te espera hasta las 4 de la tarde, hoy domingo, para servir y llevar en el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile-España. El Rincón Árabe. Pensaba yo, antes de entrar al locutorio para hacer Palestina por siempre, qué decir en el inicio. Pero creo que las palabras de Javier Abuaid, que es nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, me identifican plenamente, y es por eso que vamos a partir precisamente desde Palestina Ocupada con el comentario de nuestro corresponsal Javier Abuaid, esta edición de Palestina por siempre. Buenos días. Los bombardeos continúan en Gaza. Los bombardeos continúan en el Líbano. Las agresiones terroristas de colonos israelíes continúan en Cisjordania. Israel continúa con su política de no reconocer los derechos del pueblo palestino. ¿A qué huele esto? A la Nakba, a la catástrofe del pueblo palestino. Esta semana conmemoramos 78 años desde el comienzo de la catástrofe, porque no es solamente un evento en la historia, sino que es una situación prolongada de 1948, basada en dos elementos principales: la limpieza étnica de Palestina y la anexión del territorio ocupado de Palestina. Ambas políticas que son crímenes de guerra o crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional. Pero a Israel se le ha permitido actuar con completa impunidad. La Nakba comienza con la limpieza étnica de más de 500 aldeas palestinas y ciudades también, con que más del 70% del pueblo palestino se convierten en refugiados, con que se niega la existencia misma del pueblo palestino en base a la colaboración que tuvo el movimiento sionista con Gran Bretaña, que en 1917, a través de la Declaración Balfour, entrega Palestina al movimiento sionista y reduce a nuestras familias, a nuestro pueblo que vivía en Palestina por siglos, a lo que ellos denominaron las comunidades no judías. Lord James Balfour, la persona responsable de esta declaración, algo así como un cristiano sionista, algunos dirán, fue una persona que reconoció incluso de que la gran debilidad que tenía Gran Bretaña en el caso de Palestina era que negaba completamente el derecho a la autodeterminación. Lo que ocurre hoy en día es una continuación de esa política colonialista británica, completamente abrazada por el movimiento sionista y posteriormente por el Estado de Israel en particular. De hecho, esta semana se cumplían también 77 años desde que un 11 de mayo de 1948 Israel se convirtiese en miembro de las Naciones Unidas. Lo hizo a través de la resolución 273, que es una resolución bastante interesante por cuanto sienta lo que fueron las condiciones impuestas a Israel para poder ser miembro de las Naciones Unidas, que son tres: que Israel acepta y reconoce implementar la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, que Israel reconoce y acepta implementar las resoluciones de las Naciones Unidas y particularmente dos resoluciones: la resolución 181 de partición de Palestina, es decir, 2 estados, y la resolución 194 del 11 de diciembre de 1948 sobre el derecho a retorno de los refugiados palestinos. 77 años después, no solamente Israel no ha cumplido ninguna de esas condiciones, sino que ha llegado al extremo de incluso atacar abiertamente a trabajadores humanitarios de Naciones Unidas, asesinando a bastantes de ellos en Gaza. También se ha dado el trabajo de parcialmente demoler la sede de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas encargada de los refugiados palestinos en Jerusalén Oriental. Claramente, un Estado de esas características no tendría relaciones normales con el resto del mundo. Sin embargo, a Israel se le aceptan muchas condiciones. Si bien es cierto que la opinión pública internacional ha cambiado bastante durante estos últimos 78 años, en lo concreto muchos gobiernos no han cambiado. Y esa es la realidad que permite que Israel continúe
por 78 años, violando sistemáticamente no solamente el derecho internacional, sino que sus obligaciones bajo acuerdos incluso firmados de forma bilateral con una serie de estados. Israel al día de hoy está en una posición donde ni siquiera se reconoce no el Estado palestino, sino que el pueblo palestino mismo. Una política sistemática que busca eliminar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, algo que ya ha sido reconocido por muchos países, incluyendo Chile, que reconoció el Estado de Palestina hace ya algunos años. Sin embargo, el reconocimiento por sí solo no es suficiente. Es importante llevar a cabo políticas para que luego de 78 años el pueblo palestino pueda definitivamente poder gozar de sus derechos en su tierra, en la tierra ancestral. Eso es algo que por el momento no se ve. ¿Por qué? Porque al haber garantizado impunidad a Israel por todo este tiempo, se ha generado un sistema que no es conducible a la implementación del derecho internacional. A su vez, la existencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos hace todo más complicado. Hoy en día la decisión que tendrían que haber tomado países entre o garantizar impunidad a Israel y destruir el sistema internacional, o hacer que Israel se haga responsable de sus obligaciones y proteger el sistema internacional, para ciertos países, sobre todo en estos casos en Latinoamérica en los últimos días, se ha transformado en la primera opción. Países que se olvidan completamente de su historia, países que se olvidan completamente de la importancia de sus actos, países que se olvidan de que el derecho internacional violado en Palestina también significa el derecho internacional violado en Ucrania, también significa el derecho internacional violado en Argentina y en otros lugares del mundo. Pero ese contexto parece que hoy en día no ha llegado. Y una vez más, quien es víctima de esta situación sigue siendo el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Es en esas condiciones donde los ataques por parte de colonos israelíes, luego de haber sido armados por el gobierno israelí y protegidos por las fuerzas de ocupación israelí, continúan día a día. El objetivo no es muy distinto al de 1948, de hecho no ha cambiado. Es generar todas las condiciones para que el pueblo palestino salga de su tierra. De distintas formas, a lo mejor no necesariamente con una masacre, pero a lo mejor también sí. Esta semana fue expulsado de Palestina, por dar un ejemplo, el padre Luis Salman, que era el párroco a cargo de la juventud cristiana en Palestina. Un guía espiritual formidable, que se encargaba de hablar de términos tan peligrosos para la ocupación israelí como justicia, como libertad y como igualdad. El padre Luis Salman fue expulsado de Palestina. Hoy fue el padre Luis Salman, con la Iglesia Católica por el momento callada. ¿Qué sucederá en otras ocasiones? Cuando, por ejemplo, se extinga la comunidad cristiana en Gaza, luego del genocidio que se está cometiendo hasta el día de hoy por parte de Israel. Es un momento de muchas decisiones para el pueblo palestino. Es un momento también de muchas decisiones para la comunidad internacional. Si se va a estar del lado de una potencia ocupante que viola sistemáticamente sus obligaciones y que sienta precedentes para el resto de la comunidad internacional, o si es que se va a poner del lado del derecho internacional, los derechos humanos. Vamos a hacer un pequeño alto aquí en Palestina por siempre y vamos a poner una canción que marca bastante lo que fue la Nakba desde 1948. Mawtini. Mawtini es un poema del poeta palestino Tawfik Tujan, que se convirtió en 1936. Algunos habrán visto la película Palestina 1936 en el himno de la revolución palestina en contra del mandato británico. Fue el himno informal de Palestina hasta el retorno de la OLP a Palestina luego de los acuerdos de Oslo, donde se entonó Fidai, que es el nuevo himno palestino. Sin embargo, para generaciones completas de palestinos, este sigue siendo el himno que más los identifica. Y tratar de traducir un poco lo que las palabras de este himno Mawtini, podemos decir algunas palabras, como por ejemplo: beberemos de la muerte, pero no seremos esclavos de los enemigos. No queremos una humillación eterna, ni una vida miserable. No queremos, pero restauraremos nuestra gloria a mi patria. Nuestro honor es una causa honorable, una bandera flameante, oh tu belleza, en tu eminencia, victoriosa sobre tus enemigos, mi patria. Mawtini. Seguimos en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile con nuestro contacto semanal desde
Palestina. En estos momentos les voy a contar algo un poco más de mi propia vida. Youssef Farah Abu Aid llegó a Chile en 1951. Él es mi abuelo, fue una de las tantas víctimas de la Nakba. No en cuanto a la limpieza étnica, porque Beit Jala, nuestro pueblo, no fue limpiado étnicamente en 1948. Estuvimos muy cerca, de todos modos, prácticamente al borde. Sin embargo, las condiciones impuestas por la creación del Estado de Israel hizo que la vida fuese bastante difícil, sobre todo para una persona como mi abuelo, que era un cantero. Él trabajaba en una cantera que se llama el Slayeb, muy importante para la historia de Palestina y particularmente de nuestro pueblo Beit Jala, y construían casas en unas zonas que se llamaban el Qatamón, el Talbiy, el Ba'a, que hoy en día se conocen como parte de Jerusalén Occidental. Son casas que fueron limpiadas étnicamente por Israel en 1948. Son los barrios más hermosos de Jerusalén probablemente para poder vivir, y son casas que se cotizan en millones de dólares en este momento. Un robo, por lo demás. No porque no valgan los millones de dólares, sino porque esas casas fueron robadas. Mi abuelo no las construyó para la gente que hoy en día las están ocupando. Sin embargo, cuando mi abuelo llegó a Chile, probablemente nunca terminó saliendo de reconocer lo que era Palestina. De hecho, probablemente 50 o 60 años en Chile, nunca aprendió a hablar español bien. Sin embargo, mantuvo la idea de Palestina viva en nuestra casa. Recuerdo muchas historias que él me contaba de Jaffa, de Ramallah, y yo probablemente a los 7 u 8 años sabía bastante más de geografía de Palestina que lo que aprendía en la escuela de geografía de Chile. Recuerdo que siempre había algo para poder conectarnos con Palestina, que llegase una carta en aquellos días, probablemente también las comidas que por muchos años teníamos. Él y mi abuela, Naame Jorad, se encargaron de mantener ese legado vivo en nuestros corazones, de ningún modo como un acto político, sino que simplemente como mantener lo que nosotros éramos y somos. Probablemente recordando al poeta palestino Mahmoud Darwish, quien hablaba de que los palestinos debemos ser esclavos por Palestina hasta el momento de la liberación, y que probablemente con posterioridad cada uno pueda hacer lo que piense hacer. Esa historia de Youssef Farah Abu Aid se repitió en miles de hogares en Chile. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe y que se ha integrado como parte del tejido social de Chile de forma bastante exitosa. No solamente tiene que ver con nuestro equipo de fútbol palestino, sino que también tiene que ver con lo que es la comunicación de día a día en muchos ámbitos de la vida nacional. Las contribuciones de palestinos y palestinas a Chile han sido muy grandes. No solamente desde el punto de vista empresarial, que hay un porcentaje importante del Producto Interno Bruto chileno que ha sido desarrollado por gente que originalmente viene de Palestina, sino que también en el ámbito de las artes, en el ámbito de la cultura, en el ámbito económico y, por qué no decirlo también, en el ámbito deportivo. Por eso es que la falta de sensibilidad que ha tenido el gobierno de Chile con Palestina simplemente no tiene mucha explicación. A menos que entendamos de que José Antonio Kast, el presidente de Chile, no le importan los derechos humanos. Probablemente su currículum, hijo de un nazi, admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, él no tiene mucha sensibilidad con el tema, le importan otras cosas. Sin embargo, esto no tiene que ver mucho con la opinión personal del presidente que Chile tenga de turno. Tiene que ver con cuáles son los precedentes de que Chile va sentando en materia de política exterior. Por ende, la reunión entre el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Israel, Herzog, que ocurrió en Costa Rica hace unos días, marca un precedente bastante importante. Chile está premiando con mejores relaciones diplomáticas no solamente un país acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuyo primer ministro es un fugitivo, Benjamín Netanyahu, de la justicia internacional, sino que Herzog mismo está nombrado en la Corte Internacional de Justicia como un incitador al genocidio. Él fue el que dijo de que en Gaza no hay gente inocente, abriendo las puertas para que 20.000 niños fueran asesinados salvajemente por las fuerzas de ocupación israelíes. Es a ese gobierno que Chile hace los gestos. Y que nadie venga a decir que esto es por la tecnología ni por el bien de Chile. Siempre hay alternativas. Acá hay una decisión ideológica del gobierno de Chile, que probablemente luego va a hacer campaña por Viktor Orbán, el presidente ultraderechista, el líder ultraderechista de Hungría, que perdió las elecciones luego de la campaña que hizo José Antonio Kast. Hoy en día
Hungría ya no es un país que vaya a bloquear cualquier iniciativa relativa a Palestina. De hecho, perdió Víctor Orbán y esta semana la Unión Europea ha impuesto sanciones sobre colonos israelíes, algo que Víctor Orbán había detenido, había bloqueado. Cualquier país de la Unión Europea tiene derecho a veto. ¿Chile va a hacer algo parecido? Para nada. Estas no son posiciones, por lo demás, que toman países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como ciertas personas del ambiente de José Antonio Kast señalan. Son posiciones que toman países como Francia, como España, como Irlanda, como Eslovenia, como Noruega, entre otros, incluyendo importantes socios comerciales de Chile. Pero al parecer, en la administración del presidente José Antonio Kast, la ideología importa bastante más que la política de Estado. Yo, humildemente, como una persona que no ha trabajado para el gobierno de Chile, sino que para el gobierno de Palestina, siempre he intentado mantenerme un poco al margen de lo que es la política de Chile. Pero en este momento, que no represento formalmente al gobierno de Palestina, sí me doy la licencia de poder decir de que lo que ha hecho José Antonio Kast es una vergüenza. No solamente una vergüenza para todos los chilenos y chilenas, por ir a ofrecer mejores relaciones diplomáticas a un país que ha cometido tantos crímenes, que ha violado tantas resoluciones y que hoy en día podría ser juzgado por la Corte Internacional por crímenes de guerra, sino que particularmente en la figura de uno de los símbolos de ese genocidio como es el señor Herzog. Al presidente José Antonio Kast simplemente esto no le importa. Y no entienden, probablemente, parece que no tienen la asesoría necesaria en temas internacionales, de que los precedentes que se van sentando en derecho internacional no tienen que ver con un comunicado de prensa que Chile saque de un día para otro y que diga de que está a favor del derecho internacional. Tiene que ver con la práctica diaria que se está llevando a cabo. Y esa práctica hoy en día señala de que a Chile los derechos humanos no le interesan. Si bien es cierto que en las últimas votaciones en Naciones Unidas Chile no ha cambiado su voto en relación a Palestina, lo concreto es que al parecer, en los hechos sobre el terreno, Chile sí está cambiando. Y eso en un momento en que el gobierno israelí no está anunciando negociaciones de paz, no está anunciando un gesto hacia el pueblo palestino, no está anunciando poder avanzar hacia una paz global. Está buscando continuar con un conflicto que le ha afectado en el bolsillo a millones de personas en el mundo, incluyendo en Chile, por el tema de los precios del petróleo. Un conflicto que nunca se debió haber realizado en el caso de Irán. ¿Esos son los socios que está buscando Chile? Chile busca sentar precedentes de que el derecho internacional y el sistema internacional no sirven, porque parte de ser parte del sistema internacional es cumplir y hacer cumplir las normas, no premiar a los criminales de guerra que están violando las normas. Y es por ello que, como orgulloso nieto de Jude Farah Abu Aid, que llegó a Chile en 1951 y que hizo todo el resto de su vida en Chile, una persona a la cual se le negó su derecho a retorno a Palestina luego de la ocupación de 1967, como a miles de otros ciudadanos chilenos que al parecer al señor José Antonio Kast no le importan, es que me tomé estos últimos momentos, cuando hablábamos de la Nakba, no solamente para hacer un homenaje a uno de los sobrevivientes de esa Nakba como fue mi abuelo, sino que también para expresar la vergüenza e indignación que siento con lo que está haciendo el gobierno de Chile. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe de Javier Abu Aid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre. Me interesa reiterarlo. Este programa, Palestina por Siempre, es un espacio de derechos humanos que se rige fundamentalmente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Eso hay que dejarlo absolutamente sin ningún nivel de duda. Dicho eso, no me gusta esto a mí de meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay excepciones. Si bien es cierto, hay muchos judíos en Israel que son genocidas, que son criminales, que no tienen respeto a la vida, que están cometiendo un genocidio con el pueblo palestino, hay muchos otros judíos en el mismo Israel y fundamentalmente fuera de Israel que tienen otra visión, una visión precisamente de respeto a la vida. Y es lo que queremos escuchar precisamente desde Argentina. Hola, mi nombre es Iván Zeta, soy integrante y uno de los fundadores de Judías por Palestina de Argentina. Nuestro grupo se formó en mayo de 2021, recuperando una voz que estaba ausente hacía tiempo en Argentina, judías y judíos organizados que apoyamos la lucha por la liberación palestina.
Desde ese momento formamos parte del movimiento argentino de solidaridad con el pueblo palestino, y especialmente después de octubre de 2023, con la profundización del genocidio en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania, se sumaron nuevos compañeros y compañeras a luchar contra el proyecto racista y supremacista del sionismo. En Argentina nuestra lucha se enfrenta al lobby sionista dentro y fuera de la comunidad judía, pero también al presidente Javier Milei, que al igual que los gobiernos anteriores está alineado con Israel. En Argentina opera la compañía estatal israelí de aguas, Mekorot, mientras hay empresas petroleras de capital israelí también explotando recursos en nuestras Islas Malvinas. Y existe una fuerte persecución judicial contra quienes alzan la voz contra los crímenes sionistas. Formamos parte de Global Jews for Palestine, junto a grupos de 20 países, y colaboramos de forma continua con grupos antisionistas de Brasil, de Chile y de México. La realización del segundo Congreso Judío Antisionista Internacional, esta vez en Irlanda, es una noticia muy importante y consideramos que es momento de redoblar nuestros esfuerzos para apoyar la causa palestina. Creemos que es muy importante el objetivo de lograr un debate y un plan de acción globales contra la estrategia global del Estado de Israel y sus cómplices. Estamos iniciando una colecta de fondos para que la voz latinoamericana pueda estar presente este año en Dublín. Los costos son altos, las distancias son grandes, pero sería un gran paso adelante para el movimiento judío antisionista que pudiéramos integrarnos. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder contribuir a este gran evento que tiene grandes desafíos. Estamos junto a Comercial Pío Nono, todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono, neumáticos, Comercial Pío Nono, alineación Pío Nono, balanceo Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en comercialpionono.cl. En Palestina por siempre, Terráqueo Restaurant, a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo. Encuéntranos como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. La comida del mundo está en Terráqueo Restaurant. Y hoy domingo, el Rincón Árabe abierto hasta las 4 de la tarde en Juan Enrique Concha 55, a una cuadra del metro Chile-España. La gente decente paga costos, ¿no es cierto?, por estar con Palestina. Es el caso del tremendo actor español Javier Bardem, que en una entrevista, extractamos algo, una entrevista que dio hace muy poco, cuenta lo que le ha pasado a él como actor respecto a que lo llamen, no lo llamen, lo que ocurre con los medios respecto a su figura. Escuchemos a Javier Bardem y su apoyo a Palestina y sus consecuencias. Llegaron a contratar páginas centrales del New York Times con mi cara y la cara de mi mujer con el título antisemita. Yo recuerdo estar rodando una película en Sudáfrica, estar en el gimnasio y ver en el televisor del gimnasio la CNN abriendo conmigo, una foto conmigo que ponía antisemita. Y helarme la sangre y decir, ¿qué he hecho? En esa época, hace ya 12 años, ellos manejaban la narración, la narrativa, ¿no? Si estás contra Israel, eres antijudío. Y claro, el poder que tienen, mediáticamente hablando, controlando todos los medios, es extraordinario, y ahí me di cuenta. Hasta el punto de que te hace dudar. Y si tienen razón, que es el arma que han estado manejando durante mucho tiempo, ¿no? Eso ha cambiado. Ahora ya sabemos que eso no es así, que eso es una manera de acallar, de crear la autocensura, de crear la autocensura creada por el miedo y la represalia, el miedo a la represalia. Pero la evidencia audiovisual tan extraordinaria que tenemos al día de hoy, y informativa, ha hecho que la gente, y sobre todo la generación joven, diga, no, esto está mal, esto es un genocidio, y esto no puede ser permitido en el siglo XXI. La capacidad de poder trabajar, porque uno tenga una identidad laboral o profesional suficientemente buena como para poder trabajar, y el derecho a la libertad de expresión. No puede estar una cosa reñida con la otra, y si es así, como es lo que pasa en Estados Unidos, entonces tenemos un problema. Esto no es una democracia, es una dictadura mediática. Sí, y entonces, lo que hizo ese gesto, creo, fue poner en evidencia esas cosas. Y poner en evidencia a aquellos que tomaron voluntariamente la decisión de no tomar partido en eso, porque saben que les va mal para el bolsillo. El Centro de Información Palestina en Palestina por siempre. La delegación chilena vuelve a zarpar rumbo a Gaza. Este jueves, la flotilla global Sumud retomará la etapa final de su misión humanitaria, con 54 embarcaciones y cerca de 500 activistas que navegarán hacia Gaza para intentar romper el bloqueo israelí. A bordo continúan los chilenos Víctor Chanfró, Claudio Cayosi y Carolina Altit, mientras Felipe Utman se moviliza en el convoy terrestre que avanza hacia Rafah. Todo esto días después de que Israel interceptara barcos de la flotilla y activistas denunciaran agresiones físicas y violencia sexual. Un documental sobre los ataques israelíes contra hospitales y médicos palestinos en Gaza ganó un premio BAFTA.
después de que la BBC cancelara su emisión, pese a haber financiado originalmente la producción. Durante la ceremonia en Londres, los realizadores denunciaron censura y acusaron al canal británico de eliminar críticas a la BBC de la transmisión oficial del evento. Ministros y parlamentarios israelíes llamaron a realizar incursiones masivas en la mezquita de Al-Aqsa el próximo 15 de mayo, fecha en que el pueblo palestino conmemora la Nakba, el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos en 1948. Organizaciones palestinas advierten que estas incursiones aumentan la tensión y buscan cambiar el carácter histórico y religioso del recinto. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por Siempre, Florencia Camis. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica de hoy lleva por título Cocinar para resistir. Parece imperturbable. Nadie le roba la sonrisa y la profundidad de su mirada a la pequeña Lynn Al-Farrah. Montada en unas cajas plásticas, la cocinera más famosa de Gaza intenta alcanzar la mesa improvisada donde cocina generalmente junto a su padre. Entre ollas tiznadas y ruidos de aviones, la niña de 4 años comienza a mezclar sumac, zátar, aceite de oliva y agua, mientras mira a la cámara con unos atrapantes y esperanzadores ojos, donde pareciera no hacer mella la ocupación militar israelí, las bombas, el bloqueo y la violencia sistémica. Lynn explica sus recetas con ternura. Prueba la comida que en su mayoría ha sido preparada con la escasa ayuda humanitaria que puede ingresar al territorio de Gaza. Sabemos que detrás de los muros de su carpa siguen existiendo el hambre y la carencia, el desplazamiento y la limpieza étnica. En su mirada inocente se esconden los últimos atisbos de una infancia robada. La cocina de Lynn no tiene un espacio fijo. A veces es una carpa, otras veces es un rincón de concreto agrietado. El fuego, hecho con leños de lo que antes fueron muebles y estructuras propias de un hogar. Revuelve las ollas con esmero, mientras afuera las explosiones no dan tregua. Esto no altera la cotidianidad de la niña. Pareciera ser parte de su paisaje. Los internautas no solo siguen la dulzura, la autenticidad y el carisma de esta niña, sino que también se conmueven con la situación contextual marcada por la pugna entre destellos tenues de esperanza y la destrucción que avanza a manos de las políticas de exterminio de la entidad sionista. En ocasiones, el azúcar y la leche en polvo son recibidos como verdaderos tesoros. La lumbre de las cocinas de Gaza denotan humanidad, demuestran que ni con todas las armas del mundo borrarán la sonrisa palestina, los abrazos y las acciones de resistencia cultural y su dignidad. Miles de niños y niñas como Lynn intentan sobrevivir su infancia, jugar entre los escombros, estudiar entre los muertos, alimentarse entre la miseria y la enfermedad. Por favor, no dejemos de hablar de los niños palestinos. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana siempre, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono. Comercialpionono.cl encuentra tu sucursal más cercana. Maísa Misle es parte de la organización Solidaridad por Palestina, la OSP, que funciona en la Universidad Católica. La integran estudiantes de la Universidad Católica, Organización Solidaria por Palestina, OSP. Una de sus integrantes, reitero, es Maísa Misle, que está con nosotros para hablarnos de la OSP de la Universidad Católica en este espacio de Derechos Humanos, Palestina por Siempre. Hola a toda Palestina por Siempre. Bueno, con respecto a tu pregunta, César,
yo y como organización en verdad sentimos que es algo que Palestina en sí, la situación, el genocidio que está viviendo, se liga con todos los contextos y las áreas de la vida social, no solamente en temas como humanitarios, sino también tecnológicos. Al final es un tema ético y valórico, y por lo mismo nosotros dentro de la Universidad Católica estamos exigiendo que nuestra universidad corte vínculos con instituciones que son cómplices de alguna forma de este genocidio que está ocurriendo en Palestina. Pero ¿cómo es cómplice una universidad? Porque muchos, Maísa Misle, estudiante de tercer año de periodismo en la Universidad Católica, parte de la Organización Solidaria con Palestina, la OSP en la Católica, muchos dicen, por ejemplo, que ¿qué tiene que ver una universidad? ¿Cómo colabora una universidad, si es que es así, en el tema del genocidio que lleva a cabo la potencia ocupante de Palestina e Israel? Claro, bueno, en nuestro caso, la Universidad Católica mantiene vínculo con 3 universidades israelíes. Estas son la Universidad de Tel Aviv, el Tecnión, el Instituto de Tecnología de Israel y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y cada una de estas universidades está involucrada de alguna forma dentro del genocidio en Palestina. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Tel Aviv, son responsables del desarrollo de la doctrina Bajilla, que plantea el uso de fuerza desproporcionada contra infraestructura civil y que ha sido usada en ataques deliberados contra civiles. En cuanto, por ejemplo, al Tecnión, el Instituto de Tecnología de Israel desarrolla tecnologías de drones militares teledirigidos y bulldozers militarizados a control remoto que se usan para demoler las viviendas palestinas. Claro. Con eso basta. También, es que con eso, claro, por lo menos para una persona como yo, basta, digamos. Si eso ha nacido en una universidad, esa universidad es cómplice también del genocidio, evidentemente. Claro, en el fondo no le estamos exigiendo a nuestra universidad que rompa vínculos con universidades israelíes solamente porque sean israelíes, sino que cada una de estas universidades es cómplice de alguna u otra manera. Generan tecnología para la ocupación, para la ocupación, ese es el tema, digamos. Oye, Maísa, otra cosa que uno de repente escucha, porque ustedes se movilizan harto y mucha gente lo hace, qué bueno que se hace, pero uno a veces escucha, ¿y qué sacan? ¿Qué sacan con movilizarse si todo sigue igual? ¿Qué respondes tú como parte de la Organización Solidaria con Palestina de la Universidad Católica, la OSP? Bueno, creo que es una pregunta compleja porque en el fondo también yo me lo he preguntado a mí misma, como estamos movilizándonos y en el fondo seguimos igual, la comunidad internacional sigue haciendo absolutamente nada, pero creo que si es que no nos movemos y si es que dejamos que esta causa si es que no nos vemos ante algo tan mínimamente humano como lo es el que estén masacrando niños y niñas inocentes, el que estén desplazando a toda una población y hagan limpieza étnica, quieran exterminar a los palestinos en el fondo, es algo que se puede replicar en distintos lugares de la sociedad, o sea, podría a futuro pasarnos a nosotros. Entonces creo que es importante que, independiente de que en la comunidad internacional no estén haciendo lo suficiente, como seres humanos vamos a mantener nuestros valores éticos y sí intentar hacer algo al respecto, porque de otra forma siento que nos perdemos como seres humanos, como perdemos un poco nuestra humanidad. ¿Dónde queda eso? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, no perder nuestros valores, nuestra ética, pero ¿qué le pasa a muchos que hoy día que van a ser tus colegas cuando tú te recibas en periodismo en la Católica, vas en tercer año, que no dicen nada? Tú lo ves en los medios nacionales, en muchos medios internacionales que hablan bastante más que Chile, pero bueno, y acá en Chile uno dice, ¿cómo resolverías tú éticamente eso, Maísa, teniendo una buena pega, bien pagada? A eso me refiero con buena pega, ¿no es cierto?
y no poder, o tener que hablar así como que no quiere la cosa, empatando algo que no es un empate. Aquí hay una ocupación criminal en Palestina. Eso es, no es un conflicto, esto es una ocupación. Pero ¿cómo tener que maquillar todo esto para que no se vaya a enojar el director, la persona que me trajo, no meternos en problemas, el auspiciador? ¿Cómo resolverías tú una cosa así? Es que personalmente yo creo que no trabajaría en un medio en donde no haya completa libertad de expresión y tenga que estar de alguna forma disimulando lo que está sucediendo para que el director del medio o mi jefe no vaya no le vaya a molestar. Entonces creo que de momento los medios, como el periodismo independiente, lo veo como una opción mucho más viable que meterme a un medio que ya tiene sus prejuicios al respecto y van a hacer lo que quieran independiente de cuál sea mi postura o no al respecto del tema. Ahora, completa libertad yo no creo que exista en ningún lado, con todo respeto. Completa libertad creo que es demasiado difícil. Siempre hay un callo que puedes pisar, digamos. Por supuesto, pero en el fondo en donde yo pueda sentirme cómoda y no sienta que se me prive de hablar acerca del genocidio en Gaza. Que, por ejemplo, utilizar esa palabra, un medio en el que no me permite utilizar esa palabra, y en donde se hable acerca de un conflicto donde claramente las partes no son iguales. Exacto. Oye, Maísa, querida, gracias por tu postura. Conversamos con la estudiante de periodismo de tercer año en la Universidad Católica, Maísa Misle. Ella es parte de la organización solidaria con Palestina, la OSP de la Universidad Católica. Cuéntanos de esta organización. Yo lo he visto en muchas manifestaciones por una Palestina libre. ¿La integran solamente estudiantes que tengan algún tipo de ascendencia árabe o palestina particularmente? ¿Puede ingresar cualquiera? De hecho, ingresa cualquiera. Cuéntanos un poco cómo es el tejemaneje de ustedes. Bueno, la Organización Solidaria con Palestina de la Universidad Católica nace el 2016 con estudiantes de esta misma universidad que viajan a Palestina y un poco al ver la situación de crisis que están viviendo allá y que continúan viviendo, sienten impotencia de no poder hacer nada y cuando vuelven a Chile deciden crear esta organización que su principal objetivo es visibilizar la causa palestina y concientizar al estudiantado de la Universidad Católica. Como tú bien mencionas, puede formar parte de esta organización cualquier estudiante de la universidad, independiente de su origen. No es necesario que tenga ascendencia palestina, solamente hace falta, yo creo, como un ápice de humanidad y de querer ayudar y sentir que de alguna forma te llega esta causa. Así ¿Y cómo es la estructura de ustedes? ¿Cómo existe un presidenta que se lleva un directorio? ¿Se reúnen una vez a la semana? ¿Solamente cuando es necesario? ¿Qué pasa ahí? No funcionamos con cargos tipo presidente, vicepresidente, secretario, coordinador, no. Somos todo un directivo de puros coordinadores. Actualmente somos 7 coordinadores. Intentamos reunirnos mensualmente. Si es que no se puede presencial, lo hacemos de manera online. Y bueno, nosotros estamos constantemente haciendo charlas, conferencias con expertos internacionales, conversatorios, muestras de documentales. Participamos de ferias dentro de la universidad, fuera de la universidad también. Mira. Hacemos intervenciones, participamos de las marchas y de diversas actividades, en verdad. Siempre que nos invitan intentamos también estar presentes. Por ejemplo, este mes, entre este mes y el mes pasado, hicimos en el campus San Joaquín Falafel, junto a otra organización de la UC, en colaboración con ellos, que es la RAE, que es la Red de Alumnos Extranjeros, y ellos tienen un programa en donde mensualmente realizan como sabores del mundo, entonces nos escribieron para hacer sabores por Palestina. ¡Ah, qué bonito! Oye, y nosotros ahí, querida Maísa Misle, estudiante de periodismo de la Católica, ¿cómo anda la relación con la autoridad de la Universidad Católica? Rectoría y todo eso. De momento todo muy bien, todo muy tranquilo. En febrero tuvimos reunión con el rector Juan Carlos de la Higuera y nos recibió muy bien, escuchó, porque nosotros
levantamos una moción el año pasado ante el Consejo GEU que fue aprobada, que busca que se cree una comisión con expertos internacionales o nacionales en verdad, pero que puedan determinar si es que estas universidades son o no efectivamente cómplices del genocidio en Gaza, y de esta forma, en caso de que esta comisión sí lo determine, que nuestra universidad pueda romper esos vínculos. Entonces, en febrero le planteamos esta idea al rector, que fue aprobada posteriormente en el Consejo de la Federación de Estudiantes, y tuvimos muy buena recepción de él. Comentó, de momento estamos esperando porque esta decisión se tiene que tomar junto con el Consejo, el Honorable Consejo Superior, y ahí se va a tomar la decisión de si se crea o no esta comisión para poder llevar a cabo la investigación correspondiente y que puedan determinar si efectivamente son o no cómplices de esta universidad. Es que para nosotros sí lo son, pero en el fondo, para no pasar a llevar. Quizás ser como tan autoritarios, que haya expertos que puedan determinarlo y el rector efectivamente pueda tomar la decisión y no quede tan como que nosotros como organización le pedimos al rector que corte los vínculos porque nosotros decimos que... Claro, te entiendo. Ajá. Me parece muy válido, bastante civilizado por lo demás. Oye, Maísa, quienes nos están escuchando, fundamentalmente estudiantes de la misma Universidad Católica, que a pesar que estamos en la radio de la Chile, ¿no es cierto?, la radio pública de nuestro país, ¿cómo se puede ingresar a la Organización Solidaria con Palestina? ¿Cómo saber de las actividades que hacen ustedes? Cuéntanos de esa parte. Para saber de nuestras actividades, en verdad los invito a seguirnos en el Instagram, @osp_uc. Ahí se pueden ir enterando de todas las actividades que hagamos. Y para ser parte de nuestra organización, que sean estudiantes de la Universidad Católica, y estamos constantemente dentro de las actividades mismas, por ejemplo, se pueden acercar a nosotros si están interesados en formar parte, y estamos haciendo... ya hicimos en verdad en marzo almuerzos de captación como para tener más gente, si es que había más interesados, pero durante el año, si es que siguen habiendo interesados, se pueden acercar a nosotros y también asistir a las actividades, y estamos haciendo formaciones de vez en cuando, a veces en el Club Palestino igual. Perfecto, te agradezco mucho y mándale muchos abrazos y cariño y reconocimiento a quienes integran esta agrupación, y qué bueno que no sean solamente alumnos de la Universidad Católica que tengan sangre árabe o particularmente sangre palestina, además de chilena, sino que cualquier persona que se quiera integrar y tenga buenos propósitos nada más. Así que fantástico por ese lado, y a ti muchas gracias por tu tiempo y todo lo que hemos conversado en Palestina por siempre, Maísa. Perfecto, muchas gracias, César, que estés muy bien. Camino al Cajón del Maipo, Terráqueo Restaurant, a 5 minutos de la Plaza de San José de Maipo, toda la comida del mundo en un ambiente maravilloso, Terráqueo Restaurant. Eduardo Afura, Palestina por siempre. Muy buenos días, estimados amigos, estimadas amigas. El pasado 8 de mayo fuimos testigos de un hecho que desafía gravemente la coherencia de nuestro país en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fíjense ustedes que en Costa Rica, durante la asistencia al cambio de mando de la presidenta Laura Fernández, el presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro con su par israelí, Isaac Herzog. Y recordemos en esto, César, muy brevemente, que Herzog es el jefe de Estado de Israel, ¿verdad? El presidente, una figura más protocolar, mientras que el poder político y militar lo ejerce, como sabemos, el prófugo de la justicia internacional Benjamín Netanyahu en su rol de primer ministro. Pues bien, el presidente Kast sostuvo esta reunión bilateral con Herzog para, escuchen por favor, ratificar la restauración plena de relaciones y el regreso de un embajador chileno a Tel Aviv. Una función que recaerá en el abogado Gabriel Saliasnik, profesor de Derecho Penal y expresidente de la comunidad judía, a quienes ustedes recordarán por su defensa de imputados en los casos de financiamiento irregular de la política, de Sokimich y del grupo Penta. Pero este apretón de manos no ocurre en el vacío, la verdad se produce mientras la ofensiva israelí en Gaza
ha causado ya más de 75.000 muertes, una cifra que, según estudios independientes como el de la prestigiosa revista británica The Lancet, esconde un número real de víctimas 3 o 4 veces superior. Nos horroriza que la inmensa mayoría de estas víctimas civiles sean niños, niñas, mujeres, asesinados por una máquina de muerte que continúa arrasando hospitales, escuelas, infraestructura vital, desmantelando las condiciones mínimas, diríamos, para la supervivencia del pueblo palestino. Por eso es imposible, queridos amigos, leer este encuentro como un simple trámite diplomático. Y lo hemos dicho antes, el régimen israelí no tiene relaciones diplomáticas o de cooperación. Lo que tiene son complicidades, y los lazos militares o económicos con este Estado colonial ocupante convierten a los demás estados en garantes de la barbarie. No solo al contravenir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, sino porque ignoran la larga historia de limpieza étnica, de apartheid, de exterminio, que marca la tragedia palestina desde mediados del siglo XX. Así es que perdonen que lo diga, pero la pretendida neutralidad en este contexto no es más que una excusa que evita honrar los compromisos de Chile con el derecho internacional, priorizando intereses económicos, como la compraventa de tecnología, de ciberseguridad o de armas probadas en las vidas palestinas, ignorando flagrantemente que la verdadera neutralidad exige rechazar la complicidad con genocidas que exportan un modelo de destrucción total. Hoy, que hemos visto además extendido no solo en Cisjordania, donde se han agregado 22 nuevas colonias en un hecho sin precedentes, sino también en el sur del Líbano, donde estamos viendo una nueva Nakba palestina con decenas de pueblos y localidades libanesas arrasadas por el ejército de la vergüenza. Este apretón de manos de Kast con Herzog tiene una dimensión histórica imposible de soslayar. Hace solo 2 días conmemoramos, ¿verdad?, el 78 aniversario de la Nakba, la catástrofe palestina, que comienza en 1947, decididamente en 1948, cuando más de 750.000 palestinos fueron expulsados brutalmente de sus hogares, de sus tierras, cerca del 70% de la población. 530 aldeas de la Palestina histórica fueron destruidas por completo y alrededor, miren ustedes, de 15.000 personas fueron asesinadas entre 1947 y 1949. Y esto, César, no son cifras de Hamás, como pudiera alguien pensar, ¿verdad?, sino de historiadores israelíes como Ilan Papé y los propios archivos de Naciones Unidas. Así es que la vergonzosa escena del presidente Kast en Costa Rica revive ese despojo colonial. Y es una decisión que contraviene normas imperativas del derecho internacional que obligan a los estados a no validar, ni por acción ni por omisión, la anexión de territorios por la fuerza y la limpieza étnica de los pueblos. Basta recordar, ¿verdad?, la resolución 2334 de Naciones Unidas, que califica los asentamientos israelíes en territorio ocupado como una flagrante violación carente de toda validez legal. O los fallos de la Corte Internacional de Justicia, que hace poquitito, en marzo de 2026, ratificaron la absoluta desobediencia israelí ante el genocidio en curso. Y esto hace, César, que uno se pregunte, ¿verdad?, ¿cómo es que aún hay gobiernos como el de José Antonio Kast o el de Milei en Argentina, subiéndose a este carro en llamas y manchándose, ¿verdad?, manchándonos casi, debiéramos decir, con la sangre de estos crueles cocheros? La periodista Olga Rodríguez
investigadora y escritora española especializada en información internacional, en Oriente Medio, en derechos humanos, tiene una visión muy clara de las cosas y no podemos dejar de invitarla a este comentario para que nos ayude a entender esta problemática. Vamos entonces con Olga Rodríguez. Grandes lobbies pro-israelíes que ejercen su poder y su capacidad de presión. Hay mucho dinero invertido por el Estado israelí en este asunto porque ellos son conscientes de que son un Estado colonial nacido ya en plena descolonización. Por lo tanto, saben del cuestionamiento de este proceso colonial ilegal y saben que se arriesgan a que haya una opinión pública cada vez mayor que presione a los gobiernos de todo el mundo y sobre todo a los gobiernos que a día de hoy siguen siendo aliados de Israel, que son Estados Unidos y Europa. Tenemos a la derechona y a la extrema derecha de muchos lugares del mundo y en concreto de Europa como máxima aliada del gobierno de Netanyahu en estos momentos y como máxima aliada de este colonialismo y de este proyecto genocida y de limpieza étnica. Esto, bueno, pues se ve también en algunos grupos de presión pro-israelíes financiados por el Estado israelí que están presentes en Europa y que se encargan de señalar a aquellas personas que defienden los derechos humanos, de señalar organismos como Naciones Unidas de manera continuada o agencias de Naciones Unidas que trabajan en los territorios ocupados palestinos con mentiras y con tergiversaciones para estigmatizarlas e incluso para criminalizarlas. Así es que estos son nuestros nuevos mejores amigos, César, y con el gustito de esta alianza ideológica, el gobierno chileno está dando además la espalda a nuestra propia tradición multilateral y desmantelando hitos de una política exterior que hasta hace poco había sido transversal. Desde el reconocimiento del Estado palestino bajo el gobierno de Sebastián Piñera en 2011 y la defensa del estatus de Jerusalén, ¿verdad?, con Michelle Bachelet, hasta la adhesión a la demanda por genocidio de Sudáfrica, ¿verdad?, ante la Haya contra Israel liderada por Gabriel Boric. Por una parte podemos anticipar los costos generales de esta complicidad. El gobierno de José Antonio Kast enfrentará aislamiento diplomático y un descrédito que seguramente marcará su futuro en urnas y en foros globales. Pero vayamos también más allá. ¿Cómo le explicamos esta decisión a nuestra inmensa diáspora palestina? La más grande fuera del mundo árabe, con 500.000 de chilenos y chilenas de origen palestino, cuyos padres, madres o abuelos ayudaron a moldear nuestra identidad cultural y económica de manera decisiva, y que ahora son testigos, ¿verdad? Somos testigos, debo decir, de este apretón de manos con una entrega incondicional de respaldo del presidente Kast a los verdugos del pueblo palestino. ¿Cómo explicar ese apretón de manos con el israelí Herzog, que no es el director de cine, ¿verdad?, pero sí, recordémoslo, el presidente de los autógrafos de sangre, el que firmó con sus propias manos misiles dirigidos contra la población civil palestina, registrando en ellos sus mensajes, ¿verdad?, para que cuando arrasaran las vidas de millares de gazatíes, pudiera él ser parte también como presidente de un Estado genocida de dicha barbarie. No creo equivocarme, querido César, queridos amigos, amigas, cuando digo que la historia juzgará este momento no como un error de cálculo, sino como una mancha indeleble de descrédito moral, jurídico, político para Chile. Porque aunque Palestina hoy parezca arrinconada, desangrada, malherida, la justicia y un mundo basado en normas prevalecerán, mucho más allá del mandato de quienes hoy deciden ignorar el sufrimiento palestino, que es también el nuestro. Y al decir nuestro, no lo hago tanto como chileno o aludiendo a mi origen palestino, sino como un ser humano que contempla con esperanzas, y a pesar del frío de los gobiernos, cómo Palestina es cada día más la causa de la humanidad.
Encuéntrenos en Spotify. Muchísimas gracias a Eduardo Afura por su interesante comentario en Palestina por Siempre. Paréntesis, les decía que encuéntrenos en Spotify y en nuestro canal de YouTube como Palestina por Siempre, gracias a Fernando Lagos. Seguimos la próxima semana por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.